10:15 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Wall Street. Vamos con nuestra entrevista de hoy. Se sienta con nosotros Ricardo de Querol, es subdirector del diario El País, ha sido director de 5 días y de La Tribuna de Salamanca, licenciado en Ciencias de la Información y periodista desde el año 88, autor del libro La Gran Fragmentación, donde reflexiona sobre cómo la sociedad contemporánea ha abordado esta transformación digital que vivimos, un tema que vamos a tratar de lleno en esta entrevista. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Muchísimas gracias por este tiempo. Hola, muy buenos días, América. Buenas tardes desde aquí, desde la redacción del País. Qué bien, Ricardo. Un gusto tenerte por aquí y vamos a tener una entrevista para ti el día de hoy. Con tu conocimiento nos vas a poder enseñar, mostrar y ayudar a entender mucho de lo que estamos queriendo aprender. Gracias, Ricardo, gracias. Te pregunto, ¿no? En tu libro La Gran Fragmentación hablas del paso de la ilusión a la decepción con Internet. ¿Cuál fue el punto de inflexión en esa percepción y cómo se conecta con el riesgo de vivir en burbujas ideológicas dentro de las redes? A ver, yo analizo que frente a la ilusión que despertó el inicio de Internet para la mayoría de los ciudadanos, que fue en la segunda mitad de los 90 cuando más se extendió, despertó muchísima ilusión porque aquello era una liberación, teníamos la capacidad, íbamos a tener la capacidad de comunicarnos directamente con quien quisiéramos, de emitir nuestro propio contenido, de opinar de todo, pero se pensaba que iba a ser algo muy liberador. ¿Cuál es el punto de inflexión? Yo creo que a partir de 2010, en torno a esa década, la década que va de 2010 a 2020, fue quedando en evidencia que Internet no había sido una fuerza liberadora, democratizadora, que llevara a una mayor cooperación y a a una mejor comunicación entre las personas, sino que lo que empezaba a pasar era que se había convertido en el oligopolio de un puñadito de grandes plataformas que controlan todo y que nos manipulan. Un caso muy claro fue en 2016 el escándalo de Cambridge Analytica, la compañía que resultó decisiva en las campañas electorales del Brexit en el Reino Unido y en la primera victoria de Donald Trump. Esta compañía ya hacía una segmentación de las audiencias, recopilaba una cantidad de información enorme sobre cada uno de los votantes para emitirles mensajes muy determinados. Entonces aquí saltó a la vista la capacidad de manipulación política y de manipulación de la población que tienen las redes sociales y las grandes plataformas. Un caso no tan llamativo, pero muy importante, fue la matanza de los rohingyas en Myanmar. Facebook acabó reconociendo que la plataforma había jugado un papel decisivo en un intento de limpieza étnica, en un caso de atentado muy grave a los derechos humanos. Bueno, creo que desde la década pasada hasta hoy, esta tendencia no ha hecho más que acrecentarse. Qué bien. Mira, interesante esa noticia que nos estás compartiendo sobre Facebook. Pero ahora quiero preguntarte, porque estamos ante un retroceso estructural de la globalización o que simplemente es una forma de transformarse, de transformación. Ahora, ¿qué es lo que nos trae esas barreras o no al comercio de una forma que podemos decir fragmentación? Hay quien ha creado la palabra desglobalización para definir el proceso en el que estamos. A partir de la pandemia de COVID se abre mucho el debate de que no hay que ser tan dependiente de suministros que tengan que venir del exterior, que no todos los países son fiables a la hora de asegurar una cadena comercial. De todas formas, evidentemente, la guerra comercial atesta un golpe muy directo a la globalización, intencionado, era la intención desde el principio. La globalización, quisiera decir, ha tenido muchos efectos positivos para los consumidores, sin ninguna duda, porque han tenido acceso a productos más baratos, mejores o más variados. Ha tenido un efecto de reducción de la desigualdad entre los distintos países. Los países, especialmente los asiáticos, han crecido muchísimo gracias a la globalización. La pobreza se ha reducido en el mundo, esto es importante recordarlo, pero en los países más avanzados ha tenido un efecto de desindustrialización que ha provocado mucho malestar ciudadano. Y esa es una de las claves del momento político en el que vivimos.
Ahora bien, ¿se ha acabado la globalización? No, no sé, yo creo que no. Y puede ocurrir que lo que esté pasando es que Estados Unidos decida desconectarse de los circuitos del comercio mundial. Ujú, Desconectarse, no, no puede hacerlo por completo, pero en un grado importante y muy perturbador para la economía mundial. Y estamos en eso, pero el resto del mundo va a seguir comerciando. Que Estados Unidos se borre por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio o de las instituciones multinacionales multilaterales que deben gobernar el comercio mundial, no significa que los demás vayan a dejar de comerciar. Es cierto que ya venía existiendo una tendencia en los últimos años a corregir la globalización, porque por estos efectos indeseados y el más importante, la pérdida de potencia industrial de los países más avanzados. ujú. Importante, ¿no? Esa desconexión que mencionas, ¿no? Y que puede traer muchas consecuencias a nivel mundial. Ricardo, tú mencionas el capitalismo de vigilancia. Te pregunto porque esto que te voy a preguntar a mí me llama mucho la atención. ¿Estamos intercambiando nuestra intimidad por una falsa sensación de libertad digital? Bueno, lo hemos hecho desde el principio al menos de las redes sociales, ¿no? Que Ujú, empiezan a despegar pasado en torno entre 2005 y 2015 es cuando despegan todas las grandes eh, plataformas de redes sociales que manejamos hoy. De forma consciente o inconsciente les estamos regalando nuestra intimidad a cambio de que nos presten un servicio. Y en ocasiones ese acuerdo es libre y compartido. Es decir, yo uso Google Maps para llegar a un sitio y sé que a cambio de eso la plataforma está rastreando mis recorridos. Bueno, lo conozco, me dan un buen servicio, no me preocupa tanto que puedan dibujar todos mis itinerarios. De acuerdo, pero esto cada vez está llegando más lejos. Eh, los algoritmos, además, juegan un papel muy importante aquí para trazar tu perfil, para vendérselo a potenciales clientes a la hora de colocar publicidad u otros servicios. Hemos ido cediendo privacidad a cambio de entretenimiento. Si es una decisión clara y transparente, nada que objetar, pero empieza a haber mucho que objetar porque empieza a haber evidencias de que la intromisión de las redes sociales es excesiva, por ejemplo, de que muchas redes sociales rastrean al usuario cuando no está usando esa plataforma. Podemos saber que mientras uso Facebook y mientras publico cosas, el algoritmo de Facebook está examinando lo que yo publico y lo que yo consumo. Bueno, de acuerdo, y cuando no estoy conectado, las plataformas pueden seguir vigilándonos o rastreando nuestro móvil. Por ejemplo, las cesiones que hemos hecho en nuestra privacidad son muy notables, son muy notables y aquí entra el terreno de la regulación que debe fijar ciertos límites, aunque parece que ahora no estamos en un momento propicio a la regulación. Pero claro, esto con la inteligencia artificial va a ir mucho más allá. Hay gente que se pasa mucho tiempo al día dialogando con una IA y esa IA está claro que funciona mejor cuanto mejor conoce al usuario. Es decir, cuanto más información compartes con tu IA, mucha, mucha más precisa será la información que te dé de vuelta. Bueno, esto tiene implicaciones de todo tipo, pero es cierto que hoy en día estamos vigilados permanentemente y ujú. se demuestra, bueno, y se demuestra en todos los terrenos, en el de cuando hay que hacer una investigación policial, se pueden rastrear los móviles de las personas, incluso cuando los han borrado y reseteado. Eh, bueno, estamos todos cediendo mucha privacidad. La cuestión es si lo estamos haciendo con reglas transparentes. Yo creo que no. A pesar de que demos sí acepto a un texto larguísimo que casi nadie se lee cuando nos descargamos una nueva app. Pero evidentemente, y luego esto tiene un gran peligro cuando cae en manos de gobiernos autoritarios. Es decir, las redes sociales están siendo un instrumento de represión en regímenes como el de China y muchísimos más, en los que las libertades no están aseguradas. Creo importante afinar la respuesta legal a estos asuntos porque casi siempre la respuesta jurídica o legislativa ha ido muy lenta respecto a los avances en el modo en el que manejamos los servicios digitales.
Qué bien, Ricardo. Incluso como tú dices, siempre nos están vigilando con la tecnología, con estas aplicaciones. Pero ¿crees que en este momento es realmente viable que se logre regular a esos gigantes tecnológicos globales, considerando su poder y alcance que tienen en este momento? Claro, es que eso es, entre las 6, 7 grandes compañías del mundo por su valor en bolsa, la inmensa mayoría son plataformas tecnológicas, cuando hace 20 años quienes dominaban la bolsa eran las petroleras, los bancos, negocios tradicionales. Es decir, el sector tecnológico, formado por un puñadito de empresas que podemos discutir si son 6, los 7 magníficos, estoy hablando ahora de los 7 magníficos, esas 7 compañías tienen un poder descomunal. En Europa se dieron pasos decididos hacia una regulación, que algunos consideran tímida, prudente, bueno, como se pueda llamar, pero en Europa se han dado pasos. En Estados Unidos, en la legislatura anterior, hubo un paquete legislativo ambicioso en el Congreso, pero que no llegó a ser aprobado. Evidentemente, las tecnológicas tienen una capacidad de hacer lobby muy potente. Ahora bien, el problema es que yo creo que ahora mismo la nueva administración de Estados Unidos no quiere regular a las tecnológicas, más bien está presionando a Europa contra sus regulaciones para el sector tecnológico, considerándolo que es una traba al libre comercio. Esta es una interpretación muy discutible, pero es la que han dicho y realmente están haciendo en las autoridades europeas o los tribunales han impuesto fuertes multas a las grandes empresas tecnológicas cuando no han cumplido, por ejemplo, las leyes de servicios digitales que se han aprobado, pero incluso la justicia en Estados Unidos está actuando estos días contra Google por su abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Este es un trabajo de los legisladores, pero también de la justicia, porque hay prácticas anticompetitivas que no encajan bien en un capitalismo limpio, ¿eh? Digámoslo así. Pero parece evidente que la nueva administración no solo no va a endurecer la legislación sobre los servicios digitales como haría falta, sino que apuesta claramente por la desregulación. Y parece claro que personas como Elon Musk ejercen una influencia muy poderosa sobre un gobierno en el que de facto son uno de los miembros y se sienta en el gabinete, a pesar de que su cargo no es exactamente un cargo público, que le obligaría, que sería incompatible con la gestión de la plataforma X. Bueno, estamos en un momento de retroceso, cuanto menos en Estados Unidos. Europa parece que sigue su camino, pero no va a ser inmune a la presión que reciba de Washington. Por lo tanto, no parece que esa legislación vaya a afianzarse en estos próximos años. Si bien sí creo que la tendencia a largo plazo se va a mantener cada vez conocido más abusos cometidos por el sector tecnológico y cada vez va a haber más presión y más conciencia ciudadana de que tenemos que ser un poco más cuidadosos en la forma en que nos dejamos gobernar por los algoritmos y por las grandes plataformas. Ricardo, una pregunta que te hago que también constantemente nos hacemos también aquí en el canal, porque muchos políticos han trasladado su discurso a redes, ¿no? Como X, antes Twitter, o incluso el presidente de los Estados Unidos ya tiene su propia red social, ¿no? Su social, donde ahí pues tuitea o manda mensajes y genera una revolución. ¿Qué análisis haces de esta forma directa de comunicación y los impactos, ¿no? Como digo, el caso de Donald Trump, que tiene un efecto inmediato en los mercados. El otro día lanzaba un mensaje poniendo verde entre comillas a Jerome Powell y los mercados se desplomaban de manera inmediata. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Te parece preocupante? ¿Te parece acertado? ¿Crees que a veces es un arma peligrosa que los políticos puedan lanzar mensajes así, de repente, tener un teléfono y lanzar un mensaje? Una de las tesis que defiendo en el libro, en la gran fragmentación, es que claramente la era digital ha favorecido más al populismo que a la moderación en las democracias occidentales. Ese efecto ha sido muy claro. ¿Por qué? Hay una capacidad, evidentemente, ha nacido una capacidad nueva de hacer llegar los mensajes desde la autoridad política hasta la población sin pasar por los medios de comunicación tradicionales. Y eso está aquí para quedarse. Aquí los medios no vamos a poder aferrarnos a nuestro papel de que todo tiene que pasar por nosotros, porque sabemos que no. Sabemos que hoy los medios
los medios que se llaman tradicionales, no me gusta esa expresión, porque también somos muy modernos, pero los medios tradicionales no tenemos ya el monopolio de la comunicación pública porque hay mucha comunicación que escapa a nosotros. De acuerdo, pero esto ha tenido un efecto también que nos ha llevado en política al cesarismo. El cesarismo significa que el líder se comunica directamente con el pueblo y quienes han perdido poder, quienes de verdad han perdido poder, además de los medios, son las instancias políticas intermedias, el Congreso, los parlamentos, los sindicatos, los partidos políticos, las estructuras de los partidos políticos, los cuadros intermedios, esa intermediación que realizaban en el debate público, no se realiza hoy como antes porque el líder, para empezar, ha sido elegido en primarias. Este es un método, en principio, muy democrático, pero las primarias implican que el líder solo responde ante los que le han votado, no responde ante su partido. Esto ha debilitado a los partidos políticos. En el caso de Estados Unidos vemos como el Partido Republicano, un partido tradicional, conservador, con grandes estructuras, con muchas personas y sectores sociales implicados allí, se ha convertido en algo parecido al grupo que aplaude al gran líder y le sigue la corriente haga lo que haga. Cuando en otros tiempos, en tiempos no tan lejanos, hace muy poquitas décadas, los líderes políticos tenían cuidado de atender los equilibrios internos dentro de sus formaciones políticas. Y hoy no, hoy, entonces por esto digo que esto ha llevado al cesarismo o a lo que podríamos llamar hiperliderazgos. Y esto también tiene difícil solución porque este mundo ha venido aquí para quedarse. Y la política volverá a tender a la moderación o al centrismo en la medida en el que la población lo quiera y lo haga posible. Por ahora, esta tendencia parece fuerte. Llevamos más de una década de especial fuerza de la derecha populista en particular y también de otros populismos de distintos tipos. Y creo que esto está para quedarse en los regímenes más democráticos y de hecho esto está pasando en la mayor democracia del mundo, que es Estados Unidos. Ajá. Oye, Ricardo, me vas a permitir, porque nosotros emitimos en televisión, pero también lo hacemos a través de redes sociales, a través de YouTube, y la gente suele comentar bastante. Y en este caso te voy a trasladar una pregunta de un telespectador que nos pide que te preguntemos a raíz de todo el tema de los aranceles y del comercio. Dice, el hecho de posicionarse Pedro Sánchez, el presidente de España, con el gobierno chino, con el caso de los aranceles, ¿crees que le puede perjudicar a España? Tú que estás ahí con respecto a la relación comerciales con Estados Unidos. A ver, es interesante. Es que en las últimas semanas se ha visto muy claro un fenómeno que es de líderes que sacan ventaja de plantar cara a Trump. Y el caso de Canadá es muy significativo. El actual primer ministro y candidato a la reelección, adoptó un tono muy firme en esta guerra comercial frente a la política de Estados Unidos y la opinión pública la está apoyando. Es que no perdamos el efecto de la opinión pública. Bueno, sobre China. Europa entera se está acercando a China a la vista de cómo está la situación. Y hay muchos motivos para desconfiar de China. No es un país democrático en absoluto. Tiene su propia agenda, tiene sus propios intereses, está conquistando muchísima influencia en América Latina, en África, en el resto de Asia, está adquiriendo muchísima influencia exterior y el hecho de que Estados Unidos recorte lo que se ha considerado su poder blando, que es tanto programas culturales como de cooperación exterior, etcétera, no va a hacer más que favorecer eso. Pero es que toda Europa se está acercando a China. Toda Europa se está acercando a China en busca si se me cierran unos mercados, tendré que abrir otros. Y sobre eso se están superando, digamos, las prevenciones, porque estos regímenes son dictatoriales, autoritarios, no comparten nuestros valores. Se están superando por pragmatismo grandes de esos valores. En el caso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español tiene un discurso muy crítico con la administración Trump, que aquí es aplaudido y que sus bases aprueban. Su visita a China no es tan excepcional, quería decirlo,
primeros ministros conservadores españoles han viajado a China, todos los grandes líderes españoles han pasado por China en alguna ocasión, es un enorme mercado, tenemos, está muy integrado en la economía global y hay que entenderse con China, nos guste o no, cómo es su régimen y cómo son sus características y por mucho que desconfiemos de sus intereses. Es cierto que esta visita tiene un elevado carácter simbólico porque se produjo en plenísima, en lo más crudo del anuncio por Donald Trump de la escalada de aranceles. Y bueno, lanzó un mensaje, pero no está fuera de lo que están, no está muy alejado de la estrategia que está siguiendo la propia Unión Europea, que desde el inicio de la guerra comercial, antes de que se anunciaran los aranceles concretos, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ya estaba hablando de un acercamiento a China, también a otros países como India. India tiene alguna ventaja, es bastante más democrático que China, pero en fin, avanzamos a un mundo multipolar y las grandes potencias, mejor que se entiendan, es mejor que se entiendan Sí. a que se vayan a un enfrentamiento abierto. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Ricardo, te seguimos en redes sociales. Muchísimas gracias por tu tiempo. La gran fragmentación es el libro que pueden encontrar, escrito por Ricardo de Querol y que aborda, como decíamos, todos estos temas que hemos mencionado. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un placer y esperamos que vuelvas pronto. Un gusto estar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días, buenas tardes para mí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Te esperamos próximamente aquí en Buenos Días, Wall Street. A vuestra disposición. Gracias. Ha sido un placer, gracias, Ricardo. Bueno, Gracias. nosotros seguimos adelante y vamos con más cosas. Volvemos enseguida a echar un vistacito a los mercados y mucho más, así que no se vayan. Hasta ahora.